En el resplandeciente mundo de la élite de Manhattan, el multimillonario Marcus Stanton reina supremo. Frío, calculador e indiferente hacia quienes están por debajo de él, prospera gracias al poder. Pero cuando un encuentro casual con una joven sin hogar, Emily Tanner, conduce a una humillación pública, Marcus desencadena sin saberlo una cadena de eventos que desenmarañará el imperio cuidadosamente construido que controla. Emily, abandonada y destrozada, desaparece en las sombras de la ciudad. Pero su historia llama la atención de la periodista de investigación Claire Holden, cuya búsqueda de la verdad descubre una revelación impactante. Emily es la sobrina de Marcus, la hija de su hermano perdido hace mucho tiempo, Jonathan Stanton, quien desapareció misteriosamente hace décadas. A medida que surgen secretos familiares enterrados, Marcus se ve obligado a enfrentar un pasado lleno de traición, culpa y pérdida. Atrapados entre un deseo de venganza y una esperanza de reconciliación, Emily, Claire y Marcus se ven empujados a una batalla por la redención. En un mundo donde la riqueza y el poder han definido sus vidas, deben enfrentarse a la pregunta, ¿es posible cambiar de verdad o se está atado para siempre a los pecados del pasado? Las respuestas se encuentran en un angustioso viaje de perdón, justicia y el alto precio de la humildad. El gran salón de baile brillaba con oro y cristal, un mar de vestidos de noche y trajes a medida se arremolinaba bajo el resplandor de los candelabros. Marcus Stanton, de pie cerca del centro de todo, se llevó una copa de champán a los labios, aunque apenas la probó. Este era su mundo, lujoso, poderoso y perfectamente bajo control. Marcus, debes conocer al senador Brown, gritó un asociado, haciéndole señas para que se acercara. Marcus sonrió, sus agudos ojos azules escudriñando la sala mientras se movía sin esfuerzo entre la multitud. Había pasado años perfeccionando el arte de este baile, mezclándose con los poderosos, asegurando su posición como parte de la élite de la ciudad. Riqueza, poder, influencia, todo lo rodeaba como una burbuja protectora, pero debajo, había un vacío que no podía sacudirse. El senador lo saludó con un firme apretón de manos. Marcus, es bueno volver a verte. ¿Cómo te trata el mercado? Mejor de lo esperado, respondió Marcus suavemente. Mientras sigas impulsando ese proyecto de ley de infraestructura, estaremos bien. El senador se rió, pero la mente de Marcus se distrajo. Las interminables conversaciones sobre acuerdos, política y dinero habían perdido su atractivo. Cuando miró a su alrededor, todo parecía aburrido. La multitud bullía de energía, pero Marcus no sentía nada de eso. Había sido así durante años, desde que Emily murió. Una oleada de perturbación atrajo su atención. Su mirada se posó en una mujer parada torpemente cerca de la mesa del buffet. Su ropa era un mosaico de capas desiguales y su cabello castaño rojizo parecía enredado y despeinado. Estaba claramente fuera de lugar, con los ojos muy abiertos por la incomodidad mientras flotaba cerca de la comida. Marcus frunció el ceño. ¿Quién la dejó entrar? El estómago de Emily Tanner se revolvió de hambre mientras miraba la suntuosa comida que tenía ante ella, pato asado, pan fresco y frutas que no había probado en meses. No tenía intención de entrar en la gala, pero el calor y el olor de la comida la habían atraído como una polilla a la llama. Por un momento, esperó poder entrar sin que la notaran y tomar un bocado. Pero se había equivocado. Disculpe, una voz cortó la charla, fría y autoritaria. Emily se giró para ver a un hombre alto con rasgos afilados y ojos azules fríos acercándose a ella. Estaba vestido con un traje impecablemente entallado y, por la forma en que la multitud se abrió paso para él, supo que era alguien importante. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Marcus, su voz baja pero amenazante. Yo solo. Tartamudeó Emily, con el corazón palpitando con fuerza. No estabas invitada, ¿verdad? Sus palabras no fueron fuertes, pero el filo en su tono llamó la atención. La gente comenzó a mirar en su dirección, su curiosidad despertada. Yo solo tengo hambre, susurró Emily, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Marcus entrecerró los ojos. Este es un evento privado. Si necesitas comida, hay refugios para eso.
Hizo un gesto hacia el guardia de seguridad que estaba cerca. Acompáñala hasta la salida. El guardia se acercó a ella y la respiración de Emily se aceleró. Por favor, espera. No estaba tratando de causar problemas, solo. No me importa, interrumpió Marcus, su voz fría como el hielo. No perteneces aquí. El guardia agarró el brazo de Emily y comenzó a tirar de ella hacia la salida. Su rostro se sonrojó por la humillación mientras la sacaban, el peso de las miradas de la habitación presionándola como una manta sofocante. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Emily sintió el escozor de las lágrimas en sus ojos. Había estado desesperada. Ahora, se sentía completamente invisible, descartada como si no fuera nada. Emily bajó tambaleándose las escaleras que daban al exterior del hotel, y el aire frío la golpeó con una fuerza brutal. Se envolvió en su fino abrigo, temblando mientras el viento azotaba las calles de la ciudad. Encontró un lugar en los fríos escalones de piedra y se dejó caer, abrazando las rodillas contra el pecho. No debería haber entrado. ¿En qué había estado pensando? Por supuesto, no pertenecía allí. A la gente como Marcus Stanton no le importaban personas como ella. Su estómago gruñó dolorosamente, pero no era solo el hambre lo que la hacía sentir vacía. Era la vergüenza, la aplastante comprensión de que no tenía lugar en un mundo como ese. Ningún lugar en ninguna parte, en realidad. Desde la muerte de su madre, había estado a la deriva, sin hogar, sin nombre, sin nadie a quien recurrir. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero se la secó rápidamente, negándose a llorar. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. No allí, no ahora. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, burlándose de ella con su brillo. Toda esa riqueza, todo ese poder, y allí estaba ella, sentada en los fríos escalones sin ningún lugar a dónde ir. No les importo, susurró. No le importo a nadie. El viento aullaba y Emily se ajustó más el abrigo, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Al otro lado de la ciudad, Claire Holden estaba sentada en su modesto apartamento de Brooklyn, navegando por sus redes sociales. Su escritorio estaba abarrotado de notas y artículos de su última investigación sobre corrupción corporativa, pero una nueva publicación le había llamado la atención. Una foto de más temprano esa noche mostraba a una mujer siendo escoltada fuera de una gala benéfica, despeinada, delgada y claramente no parte de la multitud de élite. El pie de foto debajo describía cómo Marcus Stanton, uno de los empresarios más ricos de Nueva York, había humillado públicamente a la mujer antes de hacer que la echaran. Claire frunció el ceño mientras hacía clic en la publicación. Reconoció el nombre de Marcus Stanton, todos en Nueva York lo reconocían. Él era despiadado en los negocios, conocido por su actitud fría y tácticas despiadadas. Pero esta historia era diferente. Humillado por ser pobre, murmuró Claire, leyendo las palabras en voz alta. No le sentaba bien. Algo en la historia le tiraba del estómago. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar a la mujer en la foto. Después de unos pocos clics, encontró otra publicación de alguien que decía saber el nombre de la mujer, Emily Tanner. Los dedos de Claire volaron sobre las teclas mientras buscaba más profundamente. ¿Quién eres, Emily? Claire susurró para sí misma, sus instintos de periodista zumbando. Esta no era solo una historia sobre riqueza y poder, se trataba de algo más profundo. Algo personal. Claire garabateó una nota en su cuaderno, encuentra a Emily Tanner. Expone a Marcus Stanton. Se reclinó en su silla, la determinación se apoderó de ella. Si este era el tipo de hombre que era Marcus Stanton, el mundo necesitaba saberlo. Y si Emily necesitaba ayuda, Claire la encontraría. A la mañana siguiente, Marcus estaba sentado detrás de su enorme escritorio en Stanton Enterprises, con el horizonte de Manhattan extendiéndose más allá de las ventanas que iban del piso al techo. La ciudad estaba llena de actividad, pero Marcus apenas se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte. Su asistente entró, sosteniendo una carpeta. Señor, sobre anoche.
Marcus levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Hay algunos comentarios en línea. Han estado circulando algunas publicaciones sobre la mujer que habías expulsado de la gala. Está ganando atención. Marcus le hizo un gesto con la mano. No es nada. La gente pasa página con estas cosas. Déjalos hablar. Su asistente vaciló. ¿Deberíamos emitir un comunicado? No. La voz de Marcus era aguda. Esto se olvidará. Siempre lo hace. Pero cuando su asistente se fue, Marcus se reclinó en su silla, la imagen del rostro de Emily destellando en su mente. Había algo en sus ojos, algo que no podía quitarse de encima. No era solo la desesperación, sino la forma en que lo había mirado, como si fuera un monstruo. Apretó la mandíbula, tratando de apartar el pensamiento. No había hecho nada malo. Ella no pertenecía allí. Era así de simple. Y, sin embargo, la culpa lo carcomía. Solo un destello, enterrado profundamente, pero estaba allí. Durante años, Marcus había construido su imperio manteniendo sus emociones bajo control, controlando cada aspecto de su vida. Pero ahora, algo estaba fallando. Algo estaba mal. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de abajo. El éxito, la riqueza, todo era suyo. Pero mientras miraba las calles bulliciosas, no pudo evitar preguntarse, ¿qué le había costado? El ruido de pasos resonó en el estrecho pasillo del refugio para personas sin hogar. Claire Holden miró a su alrededor, notando la pintura desconchada de las paredes y el leve olor a sopa que flotaba en el aire. Sus dedos apretaron el mango de su bloc de notas mientras se acercaba al mostrador de recepción. Una voluntaria levantó la vista, con ojos amables pero cansados. ¿Puedo ayudarla? Claire asintió y sacó su teléfono para mostrar una foto. Estoy buscando a esta mujer. Su nombre es Emily Tanner. La vieron aquí hace unos días. La voluntaria entrecerró los ojos ante la foto y luego suspiró. Emily va y viene. Es difícil seguirles la pista a todos. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? La voluntaria pensó por un momento antes de señalar hacia atrás. Prueba en el área común. Si todavía está aquí, ahí es donde estará. Claire le dio las gracias y se dirigió al área común, con el corazón palpitando con anticipación. Tenía que encontrar a Emily, no solo por la historia, sino porque algo en esa mujer le resultaba personal. Cuando Claire entró en la habitación, sus ojos recorrieron los sofás gastados y las pertenencias desperdigadas. Y allí, en la esquina, encorvada y con el abrigo bien apretado, estaba Emily. ¿Emily? Claire se acercó con cautela. Emily levantó la vista, sus ojos color avellana abiertos de par en par por la sorpresa y el miedo. ¿Quién eres? Mi nombre es Claire Holden. Soy periodista. Yo leí sobre lo que pasó en la gala. Quiero ayudar. Emily entrecerró los ojos, inmediatamente a la defensiva. ¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Contándole al mundo lo patética que soy? No, gracias. No es eso en absoluto. Claire se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Emily. No estoy aquí para explotarte. Estoy aquí porque creo que tu historia es importante. Quiero escuchar lo que tienes que decir. Emily vaciló, sus dedos se apretaron alrededor del borde de su abrigo. Miró hacia otro lado, su voz apenas era más que un susurro. A nadie le importa lo que tengo que decir. A mí sí, dijo Claire en voz baja. Déjame invitarte a comer y podemos hablar. Por favor. Hubo una larga pausa antes de que Emily asintiera lentamente. Está bien. Pero solo una comida. El aire en la oficina de Marcus Stanton estaba cargado de tensión. Su equipo de relaciones públicas se había reunido, hojeando carpetas y hablando en voz baja y urgente. Marcus estaba sentado a la cabecera de la mesa, su rostro era una máscara de indiferencia, aunque por dentro,
la irritación hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. El incidente en la gala está en todas las redes sociales ahora, dijo uno de sus representantes de relaciones públicas. Hay muchas reacciones negativas sobre cómo manejaste la situación con la mujer, Emily Tanner. Marcus agitó una mano con desdén. Te lo dije antes, se olvidará. La gente sigue adelante. El representante de relaciones públicas miró nerviosamente sus papeles. Está ganando terreno y los medios no lo dejan pasar. Lo están enmarcando como una historia sobre la desigualdad, sobre cómo los ricos tratan a los menos afortunados. La mandíbula de Marcus se tensó. ¿Y qué propone que hagamos? ¿Disculparnos? Una disculpa podría ayudar a mitigar el daño, sí, sugirió el representante con cuidado. No me estoy disculpando por aplicar medidas de seguridad básicas en un evento exclusivo, espetó Marcus. Ella no debería haber estado allí. Señor, esto podría afectar la percepción pública de usted y Stanton Enterprises. Los inversores pueden comenzar a cuestionar. No me importa lo que piensen los inversores. Marcus golpeó la mesa con el puño, silenciando la sala. Su pecho se agitaba con frustración. Yo construí esta empresa. No voy a permitir que una publicación viral la destruya. El equipo de relaciones públicas intercambió miradas inquietas, sin saber cómo proceder. Marcus se levantó abruptamente y los despidió con un breve asentimiento. Ya basta. Me ocuparé de esto a mi manera. Cuando la sala se vació, Marcus se hundió en su silla y se frotó las sienes. No podía permitir que este incidente desbaratara todo por lo que había trabajado. No lo haría. Pero mientras miraba el horizonte de Manhattan, la imagen del rostro de Emily, desesperado, humillado, volvió a aparecer en su mente. Y por un breve momento, la duda se apoderó de ella. En un pequeño y tranquilo restaurante del Lower East Side, Claire estaba sentada frente a Emily y observaba cómo la joven picoteaba su comida. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente en lo alto, arrojando un brillo estéril sobre las cabinas de vinilo desgastado. ¿Cómo terminaste en la gala? Preguntó Claire con suavidad, rompiendo el silencio. Emily suspiró y empujó su comida alrededor de su plato. No lo planeé. Solo tenía hambre. Hacía frío afuera y pensé que tal vez podría entrar a escondidas y comer algo. Pero entonces ese hombre, Marcus, me vio. Y, su voz se apagó. Lo sé, dijo Claire en voz baja. Pero no es eso lo que pregunto. Quiero saber de ti. ¿Cómo acabaste aquí? ¿En la calle? Emily dudó y bajó la mirada hacia la mesa. No, no lo sé realmente, admitió. Mi madre murió cuando yo era joven. Después de eso, estuve entrando y saliendo de hogares de acogida. Es todo un poco confuso. He estado sola desde que era adolescente. Claire frunció el ceño, sintiendo que había más en la historia de Emily de lo que dejaba ver. ¿Y tu padre? Emily negó con la cabeza. Nunca lo conocí. Mi madre no hablaba mucho de él. Solo decía que no estaba cerca. La mente de Claire se aceleró. Había algo en Emily, algo que no podía precisar. Pero sabía una cosa con certeza, el pasado de esta mujer era mucho más complicado de lo que parecía. ¿Recuerdas algo sobre tu familia? Presionó Claire. ¿Algo en absoluto? Emily se mordió el labio, pensando por un momento. Recuerdo que mi madre solía decirme que alguna vez tuvimos una vida mejor. Que éramos parte de algo más grande. Pero todo se vino abajo cuando mi padre se fue. El corazón de Claire dio un vuelco. Emily, ¿cómo se llamaba tu madre? Rose, respondió Emily, con voz distante. Rose Tanner. Claire garabateó el nombre en su cuaderno, su mente se llenó de posibilidades. Tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. Marcus estaba de pie junto a la ventana de su ático, con un vaso de whisky en la mano, mirando las luces de la ciudad. La habitación estaba oscura,
la única iluminación provenía del resplandor distante del horizonte. Marcus hizo girar la bebida en su vaso, con los pensamientos enredados en una red de culpa y rabia. Había construido su imperio a través de la crueldad, sin detenerse nunca a considerar el costo. Pero ahora, por primera vez, no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. No eran solo las consecuencias de los medios. Ni siquiera era el juicio del público. Era esa mujer, Emily. La forma en que lo había mirado, como si le hubiera quitado algo. Como si la hubiera lastimado. La mente de Marcus se desvió hacia su hermano, Jonathan, que había desaparecido años atrás. Jonathan siempre había sido el idealista, el que se preocupaba por la gente, el que quería hacer del mundo un lugar mejor. Marcus se había burlado de él por eso, le había dicho que era ingenuo pensar de esa manera. Pero ahora, de pie en su ático frío y vacío, Marcus se preguntó si Jonathan había tenido razón todo el tiempo. Tomó un largo sorbo de su bebida, la amargura quemándole la garganta. Jonathan había abandonado a la familia, había dejado que Marcus se hiciera cargo del negocio y la fortuna. Marcus había hecho lo que tenía que hacer, lo había logrado. Pero, ¿a qué precio? Marcus dejó el vaso y se frotó los ojos, tratando de alejar los pensamientos. No podía permitirse el lujo de pensar en el pasado. Tenía un imperio que proteger. Pero cuando se dio la vuelta para irse a la cama, la persistente duda lo siguió. Más tarde esa noche, Claire estaba sentada en su escritorio en su pequeño apartamento de Brooklyn, rodeada de archivos y papeles. El nombre, Rose Tanner, estaba garabateado en su bloc de notas, rodeado de varios círculos. Había estado buscando en los registros públicos durante horas, tratando de encontrar alguna conexión entre Rose y el pasado de Emily. Finalmente, dio con algo, un certificado de nacimiento. Rose Tanner había dado a luz a una hija. Pero no fue el nombre lo que llamó la atención de Claire. Fue el nombre del padre. Sus ojos se abrieron de par en par cuando lo leyó de nuevo, Jonathan Stanton. El corazón de Claire se aceleró mientras recomponía todo. Emily Tanner no era solo una mujer sin hogar. Ella era la hija de Jonathan Stanton, el hermano perdido de Marcus Stanton. Esta era más que una historia sobre un multimillonario que humillaba a una mujer pobre. Se trataba de una historia sobre la familia. Sobre un legado. Y las consecuencias iban a ser mayores de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Claire miró el certificado de nacimiento con incredulidad. Tenía que decírselo a Emily. Pero más que eso, tenía que enfrentarse a Marcus. Él necesitaba saber quién era Emily en realidad y cuánto de su pasado estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Con el corazón palpitando con fuerza, Claire cogió el teléfono y marcó el número de Emily. Emily, he encontrado algo. Tienes que oír esto. Claire irrumpió en el imponente edificio de oficinas de Stanton Enterprises, cuyo elegante cristal reflejaba el caos de la ciudad. Atravesó el vestíbulo con paso firme, con el corazón palpitando en su pecho y la determinación que impulsaba cada paso. A medida que se acercaba a la oficina de Marcus Stanton, apretó con más fuerza la carpeta que tenía en la mano, dentro estaba el certificado de nacimiento que lo cambiaría todo. La asistente de Marcus levantó la vista sorprendida cuando Claire irrumpió en la suite ejecutiva. Lo siento, ¿tiene una cita? No, dijo Claire bruscamente, pero querrá escuchar lo que tengo que decir. Antes de que la asistente pudiera detenerla, Claire abrió la puerta de la oficina de Marcus. Marcus estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte de Manhattan, con su habitual aura de control irradiando de él. Pero cuando Claire entró, su actitud tranquila vaciló. Se giró lentamente, levantando una ceja. Señorita Holden, dijo con frialdad. ¿A qué debo el placer? Tú y yo tenemos que hablar, respondió Claire con voz firme. Arrojó la carpeta sobre su escritorio, y el contenido se derramó, documentos, fotografías, pruebas de un pasado que Marcus creía enterrado hacía mucho tiempo. Marcus frunció el ceño y se acercó a su escritorio, hojeando los papeles con creciente confusión.
¿Qué es esto? Esa, dijo Claire, es la verdad. Emily Tanner es tu sobrina, Marcus. Su padre era Jonathan Stanton, tu hermano. Marcus palideció cuando las palabras se asimilaron. Se quedó mirando los papeles con incredulidad, sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba la revelación. Esto no puede ser verdad. Lo es, insistió Claire. Tu hermano no desapareció sin más, dejó todo atrás, incluida a su hija. Y ahora, gracias a ti, Emily ha estado viviendo en las calles, completamente inconsciente de su familia y su herencia. Marcus negó con la cabeza, con voz baja e incrédula. No lo sabía, no te importó, replicó Claire, con la frustración a punto de estallar. Construiste tu imperio abandonando a las personas que más te importaban. Destruiste la vida de Jonathan y ahora Emily está pagando el precio. El peso de la acusación de Claire flotaba en el aire. Por primera vez en años, Marcus sintió que los cimientos de su vida cuidadosamente construida empezaban a desmoronarse. Había pasado años ignorando el pasado, creyendo que lo había superado. Pero ahora la verdad lo miraba a la cara y no había forma de escapar de ella. Vete, murmuró Marcus, con la voz temblorosa. Claire se mantuvo firme. No puedes evitar esto. Emily merece respuestas. Y te guste o no, vas a tener que enfrentar lo que hiciste. Sin decir otra palabra, Claire se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Marcus solo con el peso de su culpa y la verdad que ya no podía negar. Esa noche, Marcus estaba sentado en su oscuro ático, con un vaso de whisky apretado en la mano. Las luces de la ciudad brillaban fuera de las ventanas que iban del suelo al techo, pero él apenas las notaba. Todo lo que podía ver era la evidencia que Claire había dejado atrás, las fotografías, los documentos, la prueba innegable de que Emily era su sobrina. Bebió un largo trago, tratando de ahogar las emociones que crecían en su interior. La ira, la culpa, el miedo, se arremolinaban juntas, amenazando con abrumarlo. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Marcus apretó la mandíbula, su mente se desvió de nuevo hacia Jonathan. Su hermano mayor había sido el idealista, el que siempre había creído en hacer lo correcto. Habían discutido tantas veces, Jonathan quería regalar su riqueza, vivir una vida de sencillez y servicio. Pero Marcus se había negado. Había construido algo real, algo poderoso. Había protegido el legado familiar. Al menos, eso era lo que se había dicho a sí mismo. Pero ahora, con la verdad al descubierto, Marcus no podía esconderse de la realidad de lo que había hecho. Había apartado a Jonathan, había destruido sus sueños, y ahora la hija de Jonathan, su propia sangre, había sufrido por ello. Golpeó el vaso sobre la mesa, el sonido resonó por el apartamento vacío. No se suponía que fuera así. No se suponía que él se sintiera así. Maldita sea, Jonathan, susurró Marcus en el silencio, con la voz quebrada. ¿Por qué no me lo dijiste? La culpa pesaba más con cada momento que pasaba y, por primera vez en años, Marcus Stanton se sintió impotente. En el pequeño apartamento de Claire en Brooklyn, Emily estaba sentada frente a ella, agarrando una taza de té con manos temblorosas. La habitación estaba tenuemente iluminada, el suave zumbido de la ciudad era el único sonido mientras Claire se preparaba para revelar lo que había descubierto. Sé que esto va a ser difícil de escuchar, comenzó Claire, con voz suave, pero necesitas saber la verdad sobre quién eres, Emily. Emily frunció el ceño, con el corazón acelerado. ¿Qué quieres decir? No. No tengo a nadie. Sí, tienes, dijo Claire, sus ojos se encontraron con los de Emily con una profunda tristeza. Tu padre era Jonathan Stanton. Era el hermano de Marcus Stanton. La taza se le resbaló de las manos a Emily, cayendo sobre la mesa mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. ¿Qué? No. Eso no puede ser cierto. Nunca, ni siquiera lo conozco. Lo sé, dijo Claire en voz baja, extendiendo la mano para tomar la de Emily.
Tu padre dejó a la familia Stanton hace años. Renunció a todo, la riqueza, el nombre, para vivir una vida más sencilla. Fue entonces cuando conoció a tu madre. Emily respiraba entrecortadamente mientras intentaba procesar la noticia. ¿Me estás diciendo que soy pariente de Marcus Stanton? ¿Ese hombre? Claire asintió, con el corazón dolorido por Emily. Sí. Encontré los documentos. No hay duda. Jonathan Stanton era tu padre. Emily se levantó de repente, caminando de un lado a otro por el pequeño apartamento mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No. Esto no puede ser real. He estado sola toda mi vida. Nadie me dijo nunca. Se le quebró la voz y se desplomó en el sofá, enterrando la cara entre las manos. ¿Por qué nadie me lo dijo? Claire se arrodilló a su lado y le puso una mano reconfortante en el hombro. No lo sé. Pero sí sé una cosa, mereces enfrentarte a Marcus. Mereces respuestas. Emily levantó la vista, con los ojos rojos y llenos de dolor. No quiero nada de él. No quiero su dinero, su nombre, nada. Pero sí quiero saber por qué no le importó. ¿Por qué me dejó vivir así? Claire asintió. Entonces lo enfrentaremos juntos. No tienes que hacer esto sola. La mansión de la familia Stanton se alzaba enorme y amenazante cuando llegó Marcus. La antigua finca, situada en la tranquila campiña del norte del estado, contrastaba marcadamente con los elegantes y modernos edificios que ahora llamaba hogar. Este lugar estaba lleno de recuerdos, algunos reconfortantes, la mayoría dolorosos. No había vuelto allí en años, pero después de la visita de Claire, necesitaba respuestas. Respuestas que solo podía encontrar en los archivos familiares que habían estado sellados durante décadas. Marcus caminó por los polvorientos pasillos, sus pasos resonando en el silencio. Se dirigió al estudio, una habitación en la que no había entrado desde la muerte de su padre. La pesada puerta de roble crujió cuando la abrió, revelando estantes llenos de libros y cajas llenas de documentos viejos. Comenzó a buscar, con las manos temblando ligeramente mientras sacaba archivos y cartas. El nombre de Jonathan aparecía una y otra vez en la correspondencia, pero nada de eso le daba las respuestas que buscaba. Hasta que encontró una carta, escondida en el fondo de un cajón. El sobre era viejo, el papel amarillento por el tiempo. Estaba dirigida a su padre, de Jonathan. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras abría la carta. La letra era inconfundible. Jonathan la había escrito antes de desaparecer. Padre, sé que Marcus nunca entenderá por qué hago esto. Siempre se ha centrado en el negocio, en el legado familiar. Pero yo ya no puedo vivir esta vida. No puedo ser parte de algo construido sobre la traición. Voy a dejar todo atrás, el dinero, el poder, el nombre. Tengo que encontrar mi propio camino, lejos de las sombras de los Stanton. No espero perdón. Pero espero que, algún día, Marcus encuentre la paz con sus decisiones. Porque yo nunca lo haré. A Marcus se le cortó la respiración en la garganta al leer la última línea. Siempre había creído que Jonathan se había ido porque era débil, porque no podía manejar la responsabilidad de ser un Stanton. Pero ahora veía la verdad. Jonathan no se había ido porque estuviera huyendo. Se había ido porque Marcus lo había traicionado. La comprensión golpeó a Marcus como un puñetazo en el estómago. La vida de su hermano había sido destruida por las decisiones que había tomado. Y ahora, esa traición se había cerrado en círculo, con Emily. De vuelta en Brooklyn, Emily estaba sentada en la mesa de la cocina de Claire, mirando el sobre que tenía frente a ella. Dentro había una carta de Marcus, que le había escrito, pidiéndole una reunión. Pidiéndole perdón. Claire se sentó frente a ella, observándola atentamente. ¿Qué quieres hacer? Emily vaciló, sus emociones se arremolinaban. Había pasado años sintiéndose abandonada, sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Y ahora, aquí estaba este hombre, este extraño,
que decía ser su tío, pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas. No lo sé, admitió Emily, su voz apenas un susurro. Una parte de mí quiere simplemente alejarse. Olvidar todo esto. Pero, preguntó Claire suavemente. Emily levantó la vista, sus ojos llenos de determinación. Pero necesito saber por qué. ¿Por qué permitió que esto sucediera? Porque nadie me lo dijo nunca. Claire asintió, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Entonces lo conoceremos. Juntos. Emily respiró profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. Está bien. Hagámoslo. Mientras se preparaban para encontrarse con Marcus, Emily no podía quitarse de encima la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, de una forma u otra. La mansión de la familia Stanton se alzaba amenazadora en la distancia mientras Emily, acompañada por Claire, se acercaba a sus grandes puertas de hierro. La extensa propiedad era hermosa pero fría, una reliquia de la riqueza que le habían negado a Emily durante toda su vida. Claire la miró y asintió para tranquilizarla. No tienes que hacer esto si no estás lista, dijo Claire con suavidad. Emily negó con la cabeza. No. Necesito respuestas. He pasado demasiado tiempo preguntándome por qué mi vida resultó de esta manera. Si Marcus Stanton tiene esas respuestas, las voy a conseguir. Atravesaron las puertas abiertas y caminaron por el camino sinuoso. Marcus estaba esperando adentro, de pie en el estudio con paneles oscuros y ventanas del piso al techo que daban al amplio jardín. Su expresión era difícil de interpretar, pero había una tensión inconfundible en el aire. Gracias por venir, dijo Marcus, con voz mesurada. Emily apretó la mandíbula. No estoy aquí para bromas. Quiero saber por qué mi padre se alejó de todo esto. ¿Por qué mi madre y yo nos quedamos sin nada mientras tú viviste así? Marcus suspiró y les hizo un gesto para que se sentaran. Es complicado. ¿Complicado? Espetó Emily, la ira que había reprimido durante tanto tiempo afloró a la superficie. Para mí no es complicado. Mi padre desapareció, mi madre luchó por mantenernos con vida y yo he pasado años en las calles. ¿Y a eso le llamas complicado? Marcus se frotó las sienes, su fachada cuidadosamente compuesta comenzaba a resquebrajarse. No lo sabía, Emily. No sabía que existías. Si hubiera. Si lo hubiera sabido, ¿habrías hecho algo diferente? Intervino Claire, con sus ojos penetrantes. ¿O habrías seguido viviendo tu vida mientras la hija de tu hermano sufría? El silencio en la habitación era sofocante. Marcus no respondió de inmediato y el peso de su culpa era evidente en su vacilación. Mientras la confrontación continuaba, los instintos de investigación de Claire entraron en acción. Comenzó a escanear la habitación, sus ojos se posaron en una pila de papeles viejos en el escritorio de Marcus. Algo en los documentos le llamó la atención. Se acercó al escritorio, sus dedos rozando los bordes de un sobre amarillento. ¿Puedo?, preguntó, sacando ya la carta de la pila. Marcus no la detuvo. Claire desdobló la carta, sus ojos se entrecerraron mientras leía las palabras garabateadas en la página. Es de Jonathan, dijo Claire, su voz baja. Esta carta lo explica todo. Emily se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Qué dice? Claire dudó antes de leer en voz alta. Padre, ya no puedo ser parte de esta familia. Marcus ha dejado en claro que valora la riqueza por encima de la humanidad, y no puedo vivir con las decisiones que hemos tomado. Voy a dejar todo atrás. No intentes encontrarme. Espero que, algún día, Marcus entienda lo que ha hecho. Emily se quedó sin aliento. Entonces, Marcus lo obligó a irse. Marcus dio un paso adelante, con una expresión de profundo arrepentimiento. No fue así como sucedió. Jonathan y yo teníamos diferentes visiones para la familia. Él quería regalarlo todo, vivir en un mundo de fantasía idealista. Yo,
hice lo que tenía que hacer para mantener vivo el negocio. Lo traicionaste, susurró Emily, con lágrimas en los ojos. Destruiste a nuestra familia por dinero. El silencio de Marcus fue toda la confirmación que necesitaba. Más tarde esa noche, Marcus se sentó solo en su ático, con las manos temblorosas mientras miraba a lo lejos. El enfrentamiento en la mansión lo había sacudido hasta la médula. Durante años, había justificado sus acciones, diciéndose a sí mismo que había protegido a la familia, que había hecho lo necesario para sobrevivir. Pero ahora, la verdad estaba al descubierto. Había traicionado a su hermano. Y al hacerlo, había condenado a Emily a una vida de sufrimiento, una vida que nunca debería haber tenido que soportar. El pecho de Marcus se apretó, una ola de emoción se estrelló contra él. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, pero, ¿a qué precio? Su hermano se había ido, y la sobrina que nunca supo que existía lo odiaba. Se tambaleó hacia la ventana, las luces de la ciudad se difuminaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Siempre se había enorgullecido de su fuerza, su capacidad de permanecer impasible ante las emociones. Pero ahora, cuando estaba al borde del colapso, Marcus se dio cuenta de lo frágil que era en realidad. Con una respiración temblorosa, se hundió en el suelo, con la cabeza entre las manos. El peso de sus acciones lo oprimía, amenazando con aplastarlo. Por primera vez en años, Marcus Stanton se sintió completamente impotente. Mientras tanto, de vuelta en el apartamento de Claire en Brooklyn, Emily estaba sentada acurrucada en el sofá, con los brazos alrededor de sus rodillas. Todavía estaba conmocionada por las revelaciones en la mansión. La idea de que su padre había sido traicionado por su propio hermano era casi demasiado para soportar. Claire se sentó a su lado, ofreciéndole una presencia reconfortante. Lamento que hayas tenido que descubrirlo de esta manera. No sé qué hacer, susurró Emily, con la voz ronca por la emoción. He pasado toda mi vida pensando que mi padre me abandonó. Pero ahora sé que fue Marcus todo el tiempo. Claire le puso una mano en el hombro. No tienes que perdonarlo. Pero mereces saber la historia completa. Y tal vez Marcus necesite enfrentar lo que ha hecho. Emily asintió, aunque no estaba segura de si estaba lista para eso. Solo, pensé que estaba sola durante tanto tiempo. Y ahora, todo esto. Miró a Claire, su expresión se suavizó. Pero al menos te tengo a ti. Claire sonrió, sus ojos cálidos. Ya no estás sola. Resolveremos esto. Juntos. A la mañana siguiente, Marcus estaba sentado en su oficina, con los ojos inyectados en sangre por una noche de insomnio. Había pasado horas agonizando por sus errores, por la vida que le había quitado a Emily sin siquiera darse cuenta. La culpa era abrumadora, pero sabía una cosa con certeza, no podía dejar que las cosas terminaran así. Cogió el teléfono, con la mano temblorosa mientras marcaba el número de Claire. Claire, soy Marcus, dijo cuando ella respondió. Necesito ver a Emily. Por favor. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que Claire hablara. ¿Por qué? Porque le debo más que una disculpa, respondió Marcus, con la voz cargada de emoción. Le debo la verdad. Y le debo la oportunidad de decidir qué sucederá a continuación. Claire se quedó en silencio por un momento, pero finalmente suspiró. Hablaré con ella. Pero no prometo nada. Gracias, dijo Marcus en voz baja antes de colgar. Mientras se reclinaba en su silla, Marcus sabía que lo que sucediera a continuación, dependería de Emily. Había perdido el control de la situación y, por una vez, estaba dispuesto a aceptarlo. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. El pequeño café del centro de Manhattan estaba tranquilo, muy lejos de la grandeza de los lugares habituales de Marcus Stanton. Marcus estaba sentado en una mesa de la esquina, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie pulida. No había sentido este tipo de inquietud en años. La puerta tintineó cuando Emily y Claire entraron. Marcus se puso de pie,
forzando una sonrisa, pero ésta se desvaneció rápidamente cuando los ojos de Emily se encontraron con los suyos. No había calidez allí, solo una determinación férrea. Claire le hizo un pequeño gesto con la cabeza, pero ella también se mantuvo cautelosa. Gracias por venir, dijo Marcus en voz baja, indicándoles que se sentaran. Emily no habló de inmediato, deslizándose en la silla frente a él con una sensación de finalidad. Estamos aquí porque Claire dijo que tenías algo que decir, dijo Emily, con voz plana. Así que dilo. Marcus se aclaró la garganta, las palabras se le atascaron en la garganta. Había ensayado lo que quería decir cientos de veces, pero ahora, cara a cara con la sobrina a la que había hecho daño, todo se sentía inadecuado. Te debo una disculpa, comenzó Marcus, con la voz ligeramente entrecortada. No sabía quién eras cuando te humillé en la gala. Pero incluso si lo supiera, eso no justifica cómo te traté. Yo. Emily lo interrumpió, entrecerrando los ojos. ¿De verdad crees que una disculpa puede arreglar esto? Marcus tragó saliva, sintiéndose culpable. No, no lo creo. Pero necesito que sepas que lo estoy intentando. He pasado toda mi vida tomando decisiones que lastimaron a personas, incluido mi hermano, tu padre, y estoy listo para enfrentar las consecuencias. La expresión de Emily se suavizó un poco, pero el dolor permaneció. ¿Estás tratando de enmendarlo ahora? ¿Después de todos estos años? Marcus asintió. Sí. Sé que es demasiado tarde para deshacer el daño, pero quiero intentarlo. Por ti. Por Jonathan. Emily se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Estudió a Marcus durante un largo momento, sopesando sus palabras. ¿Por qué ahora? Preguntó finalmente, con una voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué te importa ahora? Marcus bajó la mirada, con la voz cargada de emoción. Porque he perdido demasiado. Y no quiero perderte a ti también. Más tarde esa noche, Marcus estaba sentado en su oficina, contemplando la ciudad. La segunda reunión con Emily había sido tensa, pero había sido el primer paso real hacia algo que nunca pensó que tendría, una oportunidad de redención. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, protegiendo su imperio, su imagen. Ahora, por primera vez, estaba dispuesto a derribar esos muros. Con una respiración profunda, Marcus tomó el teléfono y marcó a su abogado. Ion, soy Marcus. Necesito que redactes algunos documentos. Voy a transferir una parte de la fortuna de Stanton, la parte de Jonathan, a Emily. El silencio en el otro extremo era palpable. Marcus, ¿estás seguro? Sí, dijo Marcus con firmeza. Le pertenece a ella. Siempre le perteneció. Cuando colgó, Marcus sintió una extraña sensación de alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Durante mucho tiempo se había aferrado a su riqueza, creyendo que era lo único que lo definía. Pero ahora, se dio cuenta, era precisamente lo que había destruido a su familia. Se reclinó en su silla y cerró los ojos. Había dado el primer paso. Ahora, dependía de Emily decidir qué vendría después. En su apartamento de Brooklyn, Claire estaba sentada frente a Emily, con su computadora portátil abierta sobre la mesa desordenada que había entre ellos. La habitación estaba llena del silencioso zumbido de la ciudad afuera, pero Claire estaba completamente concentrada en su hermana. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Claire, mientras sus ojos examinaban los documentos legales que Marcus le había enviado. Esto es, mucho dinero. Emily miró los papeles, con la mente acelerada. La oferta era generosa, más que generosa. Era una parte de la fortuna de Stanton que cambiaría su vida para siempre. Pero se sentía mal. No lo sé, admitió Emily. Parece que solo está tratando de comprar mi perdón. Claire asintió pensativamente. Tal vez. Pero creo que esto es más que eso. Está tratando de enmendar el daño de la única manera que sabe. Emily suspiró y se reclinó en su silla.
Pero eso no cambia lo que pasó. No me devuelve a mi padre ni los años que perdí viviendo en la calle. No, no es así, convino Claire. Pero te da la oportunidad de construir algo nuevo. De tomar el control de tu futuro. Emily miró a su hermana, sintiendo el peso de la decisión sobre ella. ¿Qué harías? Claire sonrió suavemente. No se trata de lo que yo haría. Se trata de ti. Mereces vivir tu vida en tus propios términos, tanto si aceptas el dinero como si no. Emily asintió lentamente, su mente todavía daba vueltas con incertidumbre. Había pasado tanto tiempo sintiéndose impotente, a la deriva en un mundo que la había rechazado. Ahora, tenía una opción. Una opción real. Unos días después, Marcus estaba de pie en la gran entrada de la mansión de la familia Stanton, contemplando la extensa propiedad. El aire era fresco y la luz del sol de la mañana se filtraba a través de los árboles, proyectando largas sombras sobre el césped. Había pasado su vida allí, rodeado de riqueza y poder, pero ya no se sentía como en casa. Había tomado su decisión. Mientras Marcus caminaba por los pasillos, con los retratos de sus antepasados observándolo en silencio, sintió una extraña sensación de paz. Había convocado una reunión con la junta directiva de Stanton Enterprises y hoy anunciaría su renuncia. Dejaría la empresa en manos de alguien nuevo. Emily. Cuando llegó al estudio, los miembros de la junta directiva ya estaban sentados alrededor de la gran mesa de roble, sus expresiones eran una mezcla de confusión y preocupación. Marcus tomó su lugar a la cabecera de la mesa, con la mirada firme. He convocado esta reunión para informarles que renuncio como director ejecutivo de Stanton Enterprises, dijo Marcus, con voz tranquila y resuelta. Con efecto inmediato. La sala estalló en susurros, los miembros de la junta directiva intercambiaron miradas de asombro. Pero, señor, comenzó uno de ellos, pero Marcus levantó una mano para silenciarlo. Esta decisión es definitiva. He pasado mi vida construyendo esta empresa, pero es hora de que me haga a un lado. El legado de Stanton pertenece a otra persona ahora. Miró los papeles que tenía delante, con su firma ya garabateada en la parte inferior. Por primera vez en años, Marcus sintió que estaba haciendo lo correcto. Esa tarde, Emily estaba de pie frente a las puertas de la mansión de la familia Stanton, con el corazón latiendo en su pecho. El peso de la decisión que tenía que tomar la oprimía como una carga física. Marcus le había dado el control del imperio Stanton, le había entregado lo que había destruido a su padre. Pero, ¿podría aceptarlo? Mientras cruzaba las puertas y caminaba por el camino de entrada, la mente de Emily corría. No se trataba solo de dinero. Se trataba de poder, de legado, de todo contra lo que su padre había luchado. Cuando llegó a la puerta principal, Marcus la estaba esperando. Se veía diferente, más pequeño, de alguna manera, como si el peso de su pasado finalmente lo hubiera alcanzado. Quería darte una opción, dijo Marcus en voz baja, con un tono de pesar. Esta empresa, es tuya si la quieres. Pero si no lo haces, lo entiendo. Emily lo miró con el corazón destrozado. Había pasado tanto tiempo odiando a Marcus, culpándolo por todo lo que había ido mal en su vida. Pero ahora, de pie frente a él, vio algo que no había esperado, vulnerabilidad. No quiero tu compañía, dijo Emily en voz baja, con voz firme. Pero aprecio lo que intentas hacer. Creo que estoy lista para perdonarte. Los ojos de Marcus se abrieron, la respiración se le atascó en la garganta. ¿Lo dices en serio? Emily asintió, con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Sí. Pero eso no significa que acepte la compañía. Voy a construir mi propia vida, en mis propios términos. Marcus asintió lentamente, el alivio lo invadió como una ola. Lo entiendo. Y te apoyaré, sea lo que sea que elijas. Cuando Emily se dio la vuelta para irse, sintió una extraña sensación de paz que la invadía. Por primera vez en su vida, se sentía libre, libre del pasado, del legado que había perseguido a su familia durante tanto tiempo.
y mientras se alejaba de la mansión, el futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades. El sonido de las máquinas de escribir y las conversaciones tranquilas llenaban la modesta oficina que Marcus había alquilado en un barrio de Brooklyn. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, lo que le daba al espacio una calidez que le resultaba extraña pero que le resultaba agradable. Habían desaparecido las imponentes paredes de cristal de Stanton Enterprises. En su lugar, esta oficina estaba llena de muebles de segunda mano, papeles dispersos y un equipo de voluntarios dedicados a la causa de ayudar a las personas sin hogar. Marcus levantó la vista de su escritorio y vio a una joven que repartía folletos a los transeúntes en la calle. La gente de allí no lo conocía como Marcus Stanton, el multimillonario despiadado. Lo conocían como alguien que intentaba marcar la diferencia, un hombre que había pasado décadas desconectado de las luchas de la gente común, pero que ahora estaba decidido a contribuir. ¿Señor Stanton? Una voz interrumpió sus pensamientos. Marcus se giró y vio a uno de los voluntarios de pie junto a su escritorio, con un portapapeles en la mano. Marcus, corrigió con una pequeña sonrisa. Aquí todos estamos al mismo nivel. El joven asintió, un poco avergonzado. Marcus, solo quería repasar los planes para la próxima colecta de alimentos. Creo que tenemos todo listo, pero nos vendrían bien más voluntarios. Marcus asintió, sintiendo ya el cambio en su propósito. Me pondré en contacto con algunas personas. No te preocupes. Lo haremos posible. Mientras el voluntario se alejaba, Marcus se reclinó en su silla, sintiendo una sensación de satisfacción que no había conocido en años. Este trabajo no se trataba de poder o ganancias. Se trataba de devolver algo a las personas a las que una vez había hecho la vista gorda, personas como Emily. Le había fallado de muchas maneras, pero ahora, tal vez podría hacer algo bueno por los demás. El teléfono en su escritorio sonó, sacándolo de su ensoñación. Marcus dudó por un momento antes de responder. Marcus Stanton, dijo. Marcus, soy Emily. Su corazón dio un vuelco al escuchar su voz. Era la primera vez que se comunicaba con él desde su última reunión. Emily, dijo, manteniendo el tono sereno. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió ella, con voz suave pero firme. Quería hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos? El corazón de Marcus latía con fuerza. Por supuesto. Cuando estés lista. Emily estaba de pie en el centro de su nuevo apartamento, un espacio pequeño pero acogedor en el corazón de la ciudad. Las paredes estaban desnudas y los muebles eran mínimos, pero era suyo, un lugar que finalmente podía llamar suyo. Por primera vez en años, sintió una sensación de estabilidad, de control sobre su vida. No más refugios, no más incertidumbre. Había comenzado a trabajar en un centro comunitario local, ayudando a personas que habían estado en la misma posición que ella alguna vez. No era glamoroso, y no era fácil, pero era gratificante. Había encontrado una manera de usar sus experiencias para ayudar a otros, y eso le dio una sensación de propósito que nunca antes había conocido. Mientras desempacaba una caja de libros, su teléfono vibró con un mensaje de Claire. ¿Cómo está el nuevo lugar? ¿Necesitas ayuda? Emily sonrió al leer el mensaje de texto, su relación con Claire se fortalecía cada día. Nunca había imaginado tener una hermana, pero ahora que sabía la verdad, no podía imaginar su vida sin Claire. Habían compartido tanto y su vínculo se había profundizado a medida que atravesaban las consecuencias de su historia familiar compartida. Es genial, respondió Emily. Creo que finalmente me he adaptado. Colgó el teléfono y miró alrededor del apartamento, sintiendo una sensación de orgullo. Había superado las partes más oscuras de su vida y había salido fortalecida. Ya no estaba definida por el apellido Stanton ni por el dolor de su pasado. Era Emily Tanner y estaba lista para vivir la vida en sus propios términos. Claire se sentó en la mesa de su cocina, con su computadora portátil abierta frente a ella mientras escaneaba los últimos documentos para su nueva pieza de investigación.
Su trabajo había adquirido un nuevo enfoque desde los eventos con Marcus y Emily. Estaba decidida a exponer la corrupción oculta en las familias más ricas de la ciudad. Su teléfono vibró y lo miró para ver un mensaje de Emily. ¿Quieres almorzar más tarde? Claire sonrió. A pesar de su pasado pesado, las dos habían encontrado momentos de normalidad juntas, como hermanas que habían crecido juntas, no separadas. Claro. Te veré en nuestro lugar habitual. Cuando regresó a su trabajo, Claire no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Había descubierto la verdad sobre Marcus Stanton, había hecho justicia a Emily y había encontrado su lugar en el mundo, no solo como periodista, sino como alguien con una familia. Ya no sentía la distancia que antes sentía con su pasado. Había encontrado su identidad y, con ella, una sensación de paz. Pero aún no había terminado. Había más historias que descubrir, más injusticias que exponer. Y Claire estaba más que lista para enfrentarlas. El parque estaba tranquilo mientras Marcus, Emily y Claire estaban sentados juntos en un banco, los sonidos de la ciudad distantes y apagados. El sol comenzaba a ponerse, arrojando una suave luz dorada sobre los árboles y el río más allá. Entonces, comenzó Marcus, con voz vacilante. ¿Cómo es el nuevo apartamento? Emily lo miró, con expresión pensativa. Es bueno. Es agradable finalmente tener mi propio espacio. Marcus asintió, sus manos se movían nerviosamente en su regazo. Me alegro. Te lo mereces. El silencio se prolongó entre ellos, pero no era tan incómodo como antes. Había una sensación de comprensión, una aceptación tranquila de todo lo que había sucedido. Claire se inclinó hacia adelante, rompiendo el silencio. Entonces, ¿qué es lo próximo para ti, Marcus? ¿Ahora que te has alejado de la empresa? Marcus suspiró, pasándose una mano por el pelo. Me estoy centrando en la fundación. Estamos haciendo mucho trabajo con la comunidad de personas sin hogar, tratando de proporcionar recursos a las personas que no tienen a quién recurrir. Los ojos de Emily se suavizaron mientras lo miraba. Eso es bueno. Me alegro de que estés haciendo algo significativo. Marcus sonrió, aunque estaba teñido de tristeza. Es lo menos que puedo hacer. Por un momento, los tres se sentaron en silencio, mirando el río fluir. No era perfecto, y nunca sería fácil, pero habían recorrido un largo camino desde donde habían comenzado. No espero perdón, dijo Marcus en voz baja, con los ojos fijos en el horizonte. Pero quiero que ambos sepan que lo estoy intentando. Voy a seguir intentándolo. Emily lo miró, su expresión era indescifrable por un momento. Luego, asintió. Creo que eso es todo lo que cualquiera puede pedir. A medida que el sol se hundía en el cielo, proyectando largas sombras sobre el parque, Emily se levantó del banco, sacudiéndose los pantalones vaqueros. Debería irme, dijo, mirando a Claire y Marcus. Pero, esto fue agradable. Marcus asintió, levantándose también. Lo fue. Claire sonrió, levantándose y estirándose. Hagámoslo algo habitual. Somos familia ahora, después de todo. Emily dudó por un momento antes de asentir. Sí. Me gustaría eso. Cuando comenzaron a alejarse, Emily sintió una sensación de paz invadirla. Había pasado tanto tiempo huyendo de su pasado, del dolor y los secretos que habían definido su vida. Pero ahora, mientras caminaba junto a Claire y Marcus, se dio cuenta de que ya no tenía que correr más. El futuro era suyo y, por primera vez, se sentía esperanzada por lo que le esperaba. Cuando los tres salieron del parque, el sol poniente arrojaba un cálido resplandor sobre la ciudad. Emily sonrió. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza, estaba preparada para ello. Y eso era suficiente.